Perdón. Un saludo, amigos y hermanos. Lo prometido es deuda. Veamos. Una cristología que prescinde del Evangelio. Estudiar a fondo el tema de Jesús, el Señor e Hijo de Dios, interesó vivamente a la Iglesia de los primeros siglos. Interesó también que la cristología fuera el problema central de los primeros concilios ecuménicos que se reunieron en la Iglesia antigua. Y me estoy refiriendo a los concilios de Nicea, de Éfeso, Calcedonia y tercero de Constantinopla, celebrados entre los siglos IV y el VII. Estos concilios se celebraron en la actual Turquía, Estambul, donde Constantino había instalado la capital del imperio. Sin duda alguna, el tema fundamental de Cristo y por tanto la cristología fue el tema eje de la teología de la Iglesia naciente y en la Iglesia que modificó la sociedad del imperio. Pero lo esencial sobre este asunto capital no es señalar la importancia de la cristología en la Iglesia de los primeros siglos, sino es saber precisar cuál fue el problema que la Iglesia quiso resolver al centrar su interés, sus investigaciones y sus preocupaciones en el estudio de la cristología. Pero no es fácil que nosotros plantear, y más complicado aún, resolver ahora, delimitar, formular y resolver el problema que tuvieron que afrontar los cristianos de entonces, porque reconocemos el peligro de proyectar sobre aquellos creyentes problemas teológicos que nosotros tenemos ahora. Imposible. En cualquier caso, conocemos un hecho que no admite duda. La Iglesia, entonces, como la de nuestros días, creía y adoraba como Dios a un hombre. Jesús de Nazaret, que murió ejecutado en una cruz como un delincuente. Ahora bien, lo mismo en la sociedad del imperio que en la actual divinizar a un ser humano que ha muerto colgado de un palo como un indeseable malhechor es la cosa más absurda e intolerable que se puede imaginar. Y si terrible es tal cosa para nosotros, hoy mucho más grave lo que fue para los ciudadanos del imperio en los primeros siglos de la Iglesia, en las culturas de la antigüedad. Un subversivo ajusticiado en una cruz no podía ser presentado como Dios. Decir tal cosa, hermanos y amigos, en aquellos tiempos no era una falsedad, peor todavía, era una blasfemia. Pero decirlo en estos tiempos, pues es un escándalo. Esto explica, entre otras cosas, por qué los cristianos, durante los primeros 200 años de la vida de la Iglesia, no se atrevieron a dibujar, y menos aún a tallar, una imagen de Cristo crucificado, la representación más antigua
que se conoce de un crucificado es una blasfemia de burla, pintada en un grafiti en el que alguien dibujó a un cristiano adorando a un hombre crucificado con cabeza de burro. Esta burla se descubrió en las ruinas de los sótanos del Palatino, Roma. En esta pintada se decía en griego: Alejandro adora a Dios. Este Alejandro sería seguramente un cristiano del que se burlaban algunos empleados del Palacio Imperial. Pero el problema de fondo no era la circunstancia trágica de la muerte de Jesús en una cruz, sino la idea de que un ser humano pudiera convertirse en Dios, de forma que era y es a la vez verdadero hombre y verdadero Dios. Pero es verdad que en aquellos tiempos se hablaba de la posible deificación de un hombre. Y se sabe que la idea de un ser humano que pudiera convertirse en Dios o en demonio después de la muerte era conocida desde muy antiguo. Aparece frecuentemente en las estelas de los periodos helenístico y romano, pero que un hombre llegue a ser Dios en vida, un Dios que camina en su carne, como decía Clemente de Alejandría, tenía que parecer mucho y más extraño. Y esto fue lo que centró la atención, el interés y la preocupación de los pensadores cristianos de los primeros siglos en los estudios y escritos de la cristología. Todo esto ha sido ampliamente estudiado por los historiadores de la teología cristiana. El resultado de estos estudios tan detallados ha llegado a una conclusión. La cristología se estudió y se formuló hasta el último detalle, desde la preocupación, casi obsesión, por una pregunta clave: el ser de Jesucristo. Dicho más claramente, para que nos podamos entender, la pregunta era esta: ¿Jesucristo es Dios? Y si efectivamente lo es, ¿cómo se explica eso? Lo planteaba inevitablemente una segunda pregunta: ¿Jesucristo es también verdadero hombre? Ahí está el quid de la cuestión. Y ahí lo dejamos, porque vamos a seguir planteando, hablando de Jesucristo. Jesús era plenamente hombre. Estas preguntas quedaron formuladas y definidas en el Concilio de Calcedonia, allá por los años 454. Jesucristo es perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. No se trata de analizar aquí, una vez más, esta fórmula tantas veces analizada. Lo que quiero dejar claro es que, siendo enteramente verdadera y central para la fe cristiana, la definió del Concilio de Calcedonia, solo con ella la teología cristiana y la propia Iglesia hoy no va a ninguna parte. ¿Y por qué lo digo esto? Ya lo dijo el profesor Sumder hace ya muchos siglos, que dejó de estar vigente el mundo helenístico con el que se fraguó el dogma cristológico.
sus representaciones, conceptos, presupuestos y esquemas mentales han ido resultando extraños a toda la humanidad. Y lo que ocurre es que aquellos conceptos, siendo enteramente verdaderos, no se niegan, no se entienden ni interesan en la actualidad, salvo a los estudiosos y especialistas en la cultura helenista. Claro, es evidente que los términos y conceptos, que los debates teológicos de los primeros siglos, especialmente del 4 y del 7, tanto apasionaron a los cristianos, son hoy poco comprensibles, y baste pensar en los términos clave que estuvieron en juego: usía, hipotasía, etc. ¿Quién entiende ahora esa terminología? ¿A quién le interesa? ¿Qué problema resuelve? Pues bien, construir hoy nuestra fe en Jesús, el Señor, con semejantes ingredientes, no resuelve los problemas que en nuestro tiempo se nos plantea a quienes intentamos ser creyentes en Dios y en Jesucristo y el Evangelio. Pero el problema que esto nos plantea es bastante más serio, hermano, de todo lo que estamos diciendo. No se trata solamente de la actualidad o de la comprensión de esta teología o en esta teología, su lenguaje, sus contenidos, la solución que nos puede aportar. No, el problema radica en que esa teología se hizo desde la fe en el resucitado, interpretada mediante los conceptos y el lenguaje de la filosofía de los griegos, en los problemas y soluciones que aportó esta teología no estuvo presente la vida e historia del mensaje de Jesús, tal como se nos transmitió en los evangelios. Dicho de otra manera, para entendernos, la cristología que ha llegado a nosotros está pensada y planteada desde la cristología de San Pablo, no desde la historia, la vida y el proyecto del reino de Dios que nos dejó Jesús en su evangelio. Lo cual es cierto hasta tal punto que incluso en la actualidad, cuando en los ambientes eclesiásticos se habla de cristología, se refiere al tratado teológico que tiene su centro y su eje en la definición del Concilio de Calcedonia. Y termino con lo más importante, y es que esta definición dogmática para la fe de la Iglesia ha sido y es seguida siendo centro constitutivo y verdadero cristianismo, porque la definición de Calcedonia es esencial para la fe, es verdad, pero como ya indicó Karl Rahner, el famoso Karl Rahner, lo que dijo Calcedonia no fue el final. La última palabra sobre nuestra fe es Jesucristo. Fue la primera e indispensable afirmación de nuestra fe cristiana, un principio que aparte del cual nosotros tenemos el derecho y el deber de seguir investigando, buscando, profundizando en nuestra comprensión de la fe en Jesús el Señor, el Hijo de Dios. Pues bien, hermanos, ahí nos quedamos en este vídeo y pasaremos al próximo, como también interesante como todos, el ser de Jesús y el hacer de Jesús. ¿Quién era este Jesús y cómo actuaba? Bueno, pues un saludo, hasta la próxima.